La escuela iba a cerrar, y la acusación pesaba sobre ella como una losa. El olor a madera vieja y el polvo de tiza eran el perfume de los 68 años de Honoria, sentada frente a la mesa coja de su oficina. Las manos de Honoria se aferraban a un viejo mapa de Latinoamérica que tenía chinchetas desgastadas en los países que alguna vez soñó visitar. Pero ese día no había sueños, solo la cruda realidad del papel oficial sobre el escritorio. Un sello rojo, un membrete del distrito, y la palabra auditoría le martillaban el pecho. La inspectora, una mujer joven de la ciudad con un traje pulcro y el ceño fruncido, hablaba de irregularidades contables y falta de comprobantes. Hablaba de la cantidad exacta de 32,000 pesos que habían desaparecido, dinero que era para los libros nuevos y la reparación del techo. La mirada de la inspectora no se apartaba de Honoria, como si esperara una confesión. Afuera, por la ventana abierta, el sol pegaba fuerte sobre la milpa seca, y se colaba el murmullo de los niños en el recreo, inconscientes de la tormenta que se cernía sobre el pequeño rancho de la Cañada. La amenaza era clara: si la escuela no justificaba los fondos, la cerrarían. No solo eso, la reputación de toda una vida de servicio, de fe en la educación, se derrumbaría. Honoria intentó responder, buscar las palabras, pero su garganta se sentía tan seca como el arroyo en verano. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo defenderse cuando el corazón le dolía de una forma que la dejaba sin aliento? Justo en ese instante, un pequeño de no más de 8 años, con la camisa remendada y los ojos grandes y curiosos, se asomó por la puerta entreabierta. «Maestra Honoria, ¿me ayuda con este dibujo del cerro? No me sale la cumbre», preguntó el niño, sosteniendo un lápiz de color verde pálido. La inspectora tosió, molesta por la interrupción. Honoria miró al niño, a su dibujo inconcluso del cerro que dominaba el paisaje del rancho. Una lágrima imperceptible se le formó en el rabillo del ojo. La cumbre. Era justo lo que ella sentía que no alcanzaba a ver, lo que se le escapaba entre los dedos. Honoria había llegado a la Cañada hacía 45 años, una joven maestra de 23 años, con un ideal tan grande como el cielo del altiplano. La pequeña comunidad no tenía escuela, solo un jacal viejo donde los niños aprendían lo básico si acaso. Ella, con su Biblia bajo el brazo y una determinación férrea, prometió que edificaría un futuro allí. Al principio, fue dura la labor. Tocó puertas en los pueblos vecinos, habló con los campesinos, les leyó la palabra de Dios, y les recordó que los niños merecían más. Y fue en ese camino que encontró a Evaristo. Era un hombre con una sonrisa amable, manos de albañil, y la misma visión, al menos, eso parecía. Juntos, bajo el sol implacable, hicieron ladrillo a ladrillo el primer salón. Evaristo se encargaba de la parte de los materiales, de pedir presupuestos, de hablar con los proveedores de la cabecera municipal. Honoria, de la enseñanza, de las clases bajo la sombra de un pirul mientras se construía el techo. Con el tiempo, la escuela creció. Un segundo salón, luego un tercero. Evaristo siempre manejó las cuentas pequeñas, las donaciones locales, los gastos del día a día. Honoria confiaba en él ciegamente. Dios proveyó, le decía Evaristo cuando un camión llegaba con cemento o láminas. Y Honoria con fe, le creía. Eran socios de un sueño, hermanos, en la tarea de levantar un templo del saber en medio del campo. Ella se dedicaba a sus alumnos, a enseñarles a leer, a multiplicar, a recitar poemas bajo la luz de un quinqué. Él se encargaba de la administración, de los números, de los papeles que a ella la verdad le parecían engorrosos. Siempre había confiado en el buen juicio de Evaristo. Siempre. Hasta que una mañana, hace apenas unas semanas, los pagos a los proveedores empezaron a atrasarse. El recibo de luz llegó en 1,200 pesos, el doble de lo habitual, amenazando con el corte. La cuenta bancaria de la escuela, que Evaristo manejaba con su firma conjunta, estaba casi vacía, y Evaristo simplemente ya no respondió a las llamadas. Se esfumó, como el humo de las fogatas de la cosecha. La dejó a ella, a la maestra Honoria, con el polvo en las manos y una deuda que no podía explicar. Con la confianza rota. Con la escuela su único mundo, en la cuerda floja. La inspectora con su traje impecable,
Dobló el documento de la auditoría y lo guardó en su maletín. Su voz, aunque no elevó el tono, sonaba definitiva. Maestra Honoria, la escuela tiene 15 días para presentar los comprobantes que faltan. De lo contrario, procederemos con el cierre. Y esto tendrá repercusiones personales, como bien sabe. El niño del dibujo del cerro, ajeno a la sentencia, seguía esperando. Honoria, con el peso de esas palabras, apenas pudo esbozar una sonrisa forzada. Enseguida, hijo. Déjame un momento con la señorita. La inspectora salió de la oficina, sus tacones resonando en el pasillo de tierra pisonada, un sonido ajeno al bullicio de los niños. Honoria se quedó sola, con la imagen del pequeño Evaristo en su mente, aquel hombre que había compartido su sueño, y ahora era su pesadilla. Buscó a Evaristo por todas partes. Preguntó a los vecinos, a los pocos comerciantes del pueblo cercano. Nadie lo había visto. Se fue hace semanas, maestra. Dijo que iba a la capital a ver unos parientes. Le contestó el dueño de la tiendita donde Evaristo compraba el pan. Que iba por unos asuntos importantes. Honoria volvía cada noche a su pequeña casa junto a la escuela, con la misma respuesta hueca. Revisaba los pocos papeles que Evaristo le había dejado, recibos viejos, presupuestos a medio llenar, pero nada de los 32,000 pesos. La fe, esa roca inamovible que la había sostenido por décadas, ahora se sentía como arena entre los dedos. Rezaba así, con más fervor que nunca, arrodillada frente a la pequeña cruz de madera que colgaba sobre su cama. Señor, dame una señal, muéstrame el camino. Pero el silencio era la única respuesta. Los días pasaban, uno tras otro, marcados por el tic-tac implacable del reloj de pared de la oficina. Cada mañana, al ver los ojos ansiosos de sus alumnos, al escuchar sus risas en el patio de tierra, sentía que un nudo se le apretaba más en el pecho. ¿Cómo podía fallarles? ¿Cómo podía permitir que cerraran la escuela que con tanto esfuerzo habían levantado? Un atardecer, mientras regaba las pocas plantas de chile que tenía en su patio, el pequeño del dibujo, que se llamaba Samuel, se acercó a ella. Maestra, ¿por qué no viene Evaristo a la escuela? Mi mamá dice que no se puede confiar en nadie que se lleva el dinero de otros. La frase de Samuel, dicha con la inocencia de un niño, le atravesó el alma. Honoria sintió un escalofrío. ¿Era eso lo que todos pensaban? ¿Que ella, Honoria la maestra, había sido parte de un engaño? Hay secretos que se guardan en la boca, y hay otros que se guardan en el corazón, pudriendo por dentro lo que antes fue tan puro. Intentó explicarle a Samuel, pero las palabras se le atoraron. Evaristo. Evaristo es un buen hombre. Seguro que tuvo un problema. Ya volverá. Era una mentira que se decía a sí misma. Una manta que no cubría el frío. Los proveedores empezaron a cobrar. El de los libros, un hombre flaco con cara de preocupación, llegó hasta la escuela, amenazando con llevarse lo poco que quedaba. El de la luz cortó el servicio por una semana, dejando a la escuela sin energía eléctrica, obligando a Honoria a dar clases bajo la luz de velas por las tardes. Los niños, acostumbrados a la luz eléctrica, se quejaban de la oscuridad. ¿Por qué no arreglan la luz, maestra?, preguntaban. Honoria respondía con evasivas, con la garganta apretada. Ya se arreglará, hijos. Un problema técnico. En medio de todo esto, la inspectora volvió a aparecer, esta vez sin aviso. La encontró intentando remendar una gotera en el techo del salón de preescolar, con un pedazo de lona vieja. Su traje ya no parecía tan inmaculado en el polvo del rancho. Maestra Honoria, necesitamos una respuesta. Los 15 días están por terminar, dijo la inspectora, su voz más suave de lo que Honoria esperaba. Miró a su alrededor, a las paredes descascaradas, a los niños sentados en el piso por falta de bancas suficientes. Veo que la situación no ha mejorado. ¿Sabe? A veces es mejor aceptar la realidad que seguir persiguiendo una sombra. Esa frase de la inspectora, tan ajena a la fe ciega de Honoria, se le clavó como una espina. ¿Una sombra? ¿Evaristo era una sombra? No, no podía ser. Él era real. Su ayuda, su sonrisa, la fe compartida. Era imposible que todo fuera una farsa. No quería creerlo. No podía. Si lo hacía,
Toda su vida, toda su obra se desmoronaría. Uno defiende con uñas y dientes lo que cree, incluso cuando el corazón ya sabe que no es verdad, porque soltar duele más que aferrarse. Honoria, limpiándose las manos sucias de polvo, la miró fijamente. Él volverá, inspectora. Y traerá los papeles. Yo tengo fe. La inspectora solo suspiró, un sonido cansado, y se alejó sin decir una palabra más. Dejó a Honoria bajo el sol ardiente, con la lona en una mano y la esperanza, cada vez más tenue, en la otra. Los últimos días fueron una agonía. La fecha límite se acercaba como un camión sin frenos. La escuela vivía en penumbra. El agua para los baños se acababa con frecuencia porque no había dinero para el motor de la bomba. Los niños se enfermaban más, por el polvo y la falta de limpieza adecuada. Honoria se sentía vieja, más que sus 68 años. Cada paso le dolía, cada mirada de los niños era un reproche silencioso. Había pasado noches enteras sin dormir, dando vueltas en su cama, rezando, pidiendo a Dios que le mostrara una salida. Pero la salida no aparecía. Solo la oscuridad y el miedo. Una mañana, el encargado de la distribuidora de libros volvió a presentarse en la escuela. Esta vez no vino solo. Traía a 2 hombres corpulentos con él. «Maestra Honoria», dijo el hombre de los libros, su voz áspera. «Ya no podemos esperar más. Venimos a llevarnos los libros que quedan y el mobiliario que sirva como pago. Es lo único que nos queda para recuperar algo». El corazón de Honoria dio un vuelco. No solo era el cierre, no solo la acusación. Ahora querían llevarse los pocos recursos que les quedaban a los niños. Los libros. Esos libros que había conseguido con tanto sudor, con tantas súplicas. Los hombres empezaron a entrar al salón, ignorando las miradas asustadas de los niños, y las protestas de Honoria. Samuel, el niño del dibujo, se aferró a una pila de cuentos. «No se los lleven. Estos son nuestros». Honoria sintió una rabia que no conocía, un fuego que le subía por la garganta. La frase de Samuel, «Estos son nuestros», se repitió en su cabeza. La frase de la inspectora, «A veces es mejor aceptar la realidad que seguir persiguiendo una sombra», resonó, y luego, las palabras de Evaristo, «Dios proveyó». ¿Pero había provisto Dios para que un hombre se aprovechara y abandonara su suerte a una escuela entera? ¿Había provisto para que ella, Honoria, la maestra, viera cómo despojaban a sus alumnos? Uno de los hombres intentó arrancar una de las bancas del piso. El ruido metálico de la madera vieja al forcejear fue el último empujón. Honoria, que hasta ese momento solo había sabido asentir, pedir paciencia, esperar un milagro que no llegaba, sintió una fuerza repentina. Se puso de pie, su pequeño cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban con una luz nueva, una que no era de miedo, ni de tristeza. «Alto», dijo Honoria. Su voz, aunque un poco quebrada, era firme como nunca antes. Los hombres se detuvieron, sorprendidos. «No se llevarán nada de aquí». El encargado de los libros se burló. «¿Y quién nos lo va a impedir, maestra? ¿Usted? No tiene cómo pagarnos». Honoria dio un paso al frente, interponiéndose entre los hombres y los estantes de libros. «Esta es la escuela de los niños de la Cañada. No es de Evaristo, ni es mía ni es de ustedes. Es de ellos, y nadie se llevará sus libros, ni sus bancas, ni su futuro». Su voz se alzó, no con gritos, sino con la autoridad de quien defiende lo sagrado. Sus manos, que antes se aferraban a mapas de sueños lejanos, ahora se abrieron, no en súplica, sino en una barrera inquebrantable. Era un no que no venía de la derrota, sino de una nueva convicción. Un no a la humillación, un no a la espera vana, un no a la sombra de un hombre que ya no existía para ella. A veces, uno tiene que perderlo todo para entender qué es lo único que de verdad le pertenece. No lo que se tiene en las manos, sino lo que se lleva en el alma. En ese instante, en medio del salón empolvado, con los niños observando en silencio, Honoria comprendió. La fe no era esperar que Evaristo regresara con los papeles. La fe era ponerse de pie y proteger lo que Dios le había encomendado, no importa el precio. Era no permitir que la esperanza de esos niños fuera arrancada por unos hombres o por un hombre que la había traicionado.
El encargado de los libros, visiblemente molesto por la resistencia inesperada de la anciana maestra, bufó. Esto no se va a quedar así, Honoria. Volveremos, y con una orden judicial. Pues aquí los espero, dijo Honoria, erguida. Pero no tocarán un solo libro. Por primera vez en semanas, el aire de la cañada le pareció más limpio, la luz del sol más brillante. La cumbre del cerro, que Samuel no lograba dibujar, le pareció ahora perfectamente clara. Ya no era una búsqueda desesperada. Era una batalla. Y por fin, Honoria estaba lista para pelear. Sabía que el camino no sería fácil, que la deuda seguía ahí, que la escuela seguía amenazada. Pero ya no estaba sola en su lucha. Ahora tenía algo mucho más fuerte, una decisión. Y una voz que había encontrado su propio rugido. Honoria no durmió esa noche. No fue por miedo, sino por la adrenalina de la decisión. Al día siguiente, el sol de la cañada le pareció el mismo, pero ella no lo era. Se levantó antes de que cantara el gallo, no para rezar por el retorno de Evaristo, sino para trazar un plan. Lo primero, encarar la realidad. Tomó un puñado de los pocos papeles que Evaristo había dejado, los llevó a la mesa, y por primera vez, intentó entender los números. Eran un laberinto de gastos sin sentido y cheques sin fondos. La suma adeudada, los 32,000 pesos, seguía siendo una montaña. Los días siguientes fueron una mezcla de avances minúsculos y retrocesos frustrantes. Los hombres de los libros no volvieron de inmediato, lo que le dio un respiro, pero la amenaza flotaba en el aire como un buitre. Honoria empezó a hablar con los padres, no con evasivas, sino con la verdad cruda. Al principio, hubo escepticismo, incluso algo de enojo. Maestra, ¿cómo permitimos esto?, dijo la mamá de Samuel, con los brazos cruzados. Honoria bajó la mirada, sintiendo el viejo peso de la vergüenza, el eco de su fe ciega. Fue un momento de vacilación, de preguntarse si había sido una tonta, si su nueva fortaleza era solo un arrebato fugaz. Pero luego miró a los niños que jugaban cerca, a Samuel intentando dibujar el cerro de nuevo, y supo que no había vuelta atrás. Lo permití por confiar, señora, pero ya no más. Esta escuela es de todos. ¿Vamos a dejar que la cierren? Esa fue la pregunta que encendió la chispa. No fue un incendio de inmediato, sino un fuego lento que se fue avivando. Al día siguiente, 2 padres llegaron a ayudar a remendar el techo. Trajeron láminas viejas que tenían guardadas. Otro padre, un carpintero del rancho vecino, se ofreció a reparar las bancas a cambio de que Honoria le enseñara a leer a su hijo. Las madres empezaron a organizar pequeñas colectas de comida para los niños. El dinero seguía siendo un problema monumental, pero ya no era la única conversación. Honoria, que antes delegaba los números, ahora se sentaba cada tarde con una libreta, anotando cada peso que entraba y salía, cada clavo que se ponía. Aprendió a estirar los pocos centavos, a negociar con el tendero, para obtener crédito para las velas. La luz seguía cortada intermitentemente, pero ahora, cuando la oscuridad llegaba, los niños no se quejaban. Sabían que la maestra Honoria estaba haciendo algo, y ellos también ponían de su parte, llevando sus propios quinqué de sus casas. Un martes por la mañana, cuando Honoria estaba barriendo el patio de tierra, vio a la inspectora acercarse de nuevo, su traje ya no tan inmaculado en el camino polvoriento. El corazón de Honoria dio un vuelco, anticipando lo peor. Pero esta vez, no bajó la mirada. La inspectora se detuvo frente a ella, observando el techo reparado con láminas desiguales, las bancas remendadas, y el grupo de niños dibujando con entusiasmo bajo el sol. Uno de ellos, Samuel, entregado a su cerro. Maestra Honoria, dijo la inspectora, su voz extrañamente suave, vine a traer la orden de cierre. Pero veo que hay algo diferente aquí. Honoria, con la escoba en la mano, respondió con la dignidad de quien ya no tenía nada que perder salvo su integridad. No nos vamos a rendir, inspectora. La deuda está ahí, sí, pero los niños no tienen la culpa. Y la comunidad está de pie. La inspectora miró los ojos firmes de Honoria, luego a los niños, suspiró.
La deuda de 32,000 pesos no desaparece con buenas intenciones, maestra. Pero los informes que recibí hablaban de una escuela abandonada, no de esto. En ese momento, Samuel se acercó a la inspectora, extendiéndole su dibujo. La cumbre del cerro estaba completa, con una banderita diminuta en la cima. Maestra Honoria me enseñó cómo subir, dijo Samuel con una sonrisa. La inspectora tomó el dibujo, una expresión indescifrable en su rostro. Miró a Honoria, y en sus ojos, por primera vez, Honoria vio algo más que juicio. Vio un atisbo de reconocimiento. Pasaron otros 10 días. La comunidad, animada por Honoria, había logrado reunir 5,000 pesos. Era una miseria comparado con la deuda, pero era el fruto del esfuerzo de todos. Honoria se presentó en la oficina del distrito, no con la cabeza gacha, sino con la frente en alto y los 5,000 pesos en una bolsa de tela. La inspectora la recibió. Maestra Honoria, dijo la inspectora. Su caso fue revisado. La verdad es inaudito. Pero su comunidad ha demostrado un compromiso. Y, por mi parte, el informe final dirá que se han iniciado acciones para subsanar las irregularidades. He conseguido una prórroga y un pequeño fondo de apoyo para escuelas rurales de 10,000 pesos, condicionado a la transparencia total y al mantenimiento de las instalaciones. Los ojos de Honoria se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de un alivio profundo, de una revelación. Era el milagros, sí, pero un milagros que ella misma y su gente habían forjado, no esperando, sino actuando. La deuda no había desaparecido mágicamente, pero el camino para saldarla, el nuevo rumbo, estaba claro. La escuela no cerraría. La cumbre del cerro ya no era un ideal inalcanzable. Era un horizonte de trabajo y compromiso compartido. La historia de Honoria y la escuela de la Cañada nos muestra algo poderoso, algo que a veces olvidamos en la prisa de la vida. Honoria pasó décadas construyendo un sueño, ladrillo a ladrillo, con fe inquebrantable. Y sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, se aferró a una sombra, a la idea de que una sola persona resolvería todo, que el Dios proveyó, significaba esperar pasivamente. La confianza es un pilar fundamental en nuestras vidas, pero ¿qué pasa cuando ese pilar se tambalea o peor aún, se desploma por una traición? Honoria se vio sola, con la responsabilidad de una deuda que no creó, y la amenaza de perder lo que más amaba. El cerro que Samuel no lograba dibujar, con su cumbre esquiva, era la representación perfecta de su propia confusión y desesperanza. Ella misma no veía la salida. Pero a veces, la verdadera enseñanza no llega cuando todo está bien, sino cuando el dolor es tan intenso que nos obliga a mirar hacia adentro, a encontrar una fortaleza que no sabíamos que poseíamos. Fue cuando la despojaban de los libros, de los sueños de los niños, que Honoria dejó de esperar, dejó de buscar la cumbre en el regreso de Evaristo. La encontró en su propia voz, en la voz de Samuel que gritaba, «Estos son nuestros», en la mano extendida de los padres, en las láminas viejas que traían los vecinos. Descubrió que la fe no es una espera pasiva, sino una acción valiente. Que Dios proveyó también significa que Dios nos dio la fuerza, la inteligencia y la comunidad para resolver nuestros propios desafíos. Quizás tú también, como Honoria, has confiado ciegamente en alguien, en una promesa, en un plan, y de repente te has visto solo, enfrentando una montaña de problemas. Quizás sientes que trabajas sin parar, que das todo de ti, pero las dificultades siguen ahí, amenazando con llevarse aquello que más valoras. La revelación aquí no es solo sobre dinero o escuelas, sino sobre ese instante en el que uno se da cuenta de que la solución no vendrá de afuera, sino de una decisión interna. Es el momento de dejar de perseguir la sombra y empezar a encender tu propia luz, a movilizar tu propia cumbre, a reconocer que tienes una fuerza increíble que solo se revela cuando el camino se pone cuesta arriba. Es entender que eres el arquitecto de tu propio recomienzo, y que en esa convicción, nunca estás realmente solo. Si ya sentiste que tu confianza fue traicionada, y te tocó levantarte solo, responde aquí abajo cómo encontraste la fuerza. Si la historia de Honoria te inspiró, dale like y suscríbete. Cada me gusta lleva esta historia a más gente. Y activa la campanita para que más historias como la de Honoria lleguen a otros.